voy a dar la bienvenida a todos los presentes, a la audiencia. Qué alegría, tanta diversidad. Y bueno, espero que sea de su agrado lo que les quiero compartir. Es un trabajo en equipo muy lindo que formamos, un grupo de investigadores, de becarios, también de distintas procedencias. Y bueno, no se preocupen si la charla, el nombre que están viendo en este momento en la pantalla, no se parece a el título que se había publicado. De hecho, no están tampoco en una seminario que va a ser de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas, no, sino que es un mensaje que me parecía lindo compartirles porque es un poco, no solo por los tiempos que estamos viviendo, sino porque es un mensaje que refleja nuestro trabajo, este trabajo que les quiero presentar hoy, y que la verdad que lo disfrutamos mucho haciendo, y que bueno, la propuesta es justamente contarles sobre lo que ustedes han visto en la pantalla, si pueden ver bien el título, nanohilos unidos al carbono, para compuestos multifuncionales. La propuesta de hoy entonces es contarle un poquito de lo que hacemos con Diana, que es oriunda de Colombia, que ha hecho el postdoc conmigo, con Omar y con Juan Escrif, de Santiago de Chile, de donde también proceden Paulina, Alexandra, y Omar, que es de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, este es el grupo de trabajo con el cual realizamos esta linda propuesta que les vamos a contar hoy, y quisiera empezar contándoles antes que nada que los nanocolaboradores, de los que hacemos nanohilos por un lado, trabajamos con sistemas carbonosos por el otro, somos muchos en Córdoba también, que están de alguna manera distribuidos por otras partes, no solo de Argentina, sino también del mundo, con Gaby, con Luis, que ahora está en España, Vale, Omar, Marce, que es de Ecuador, Marcelo está haciendo el doctorado con nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, Juli, que es de Río Cuarto, Alejandro, Juan, que son de Santiago de Chile, Paula, que es la responsable de nuestro grupo de ciencias de materiales, Sebas del Lamarx, un laboratorio con el que trabajamos permanentemente para poder caracterizar nuestras muestras, Diana, que ha sido la principal protagonista de este trabajo, ya que ha sido parte de su postdoc, Maxi, que está haciendo la licenciatura en física en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces es un grupo, la verdad, muy grande, muy ameno, y de todos ellos, hoy vamos a compartir con un grupo, que son los que ustedes pueden ver acá, este trabajo. Este trabajo surgió, de alguna manera, por la inquietud de saber cómo se podían potenciar las propiedades que cada uno de ellos ya tiene por separado. Los nanohilos, por un lado, y los sistemas basados en el carbono, que son muchos, y que ya vamos a ver con cuáles nos quedamos, para poder unirlos y ver cuáles son las propiedades resultantes de este compuesto, de estos compósitos, para multipropósitos. Por eso hablamos de compuestos multifuncionales. Y al final les vamos a mostrar una de las características del compuesto que formamos, pensada para una potencial aplicación. Bien, entonces el objetivo general de este trabajo ha sido, por un lado, como pueden ver en la fotito de la izquierda, obtener nanohilos magnéticos, caracterizarlos. Por otra parte, obtener láminas delgadas de un sistema carbonoso que se llama óxido de grafeno, que es un derivado del grafeno, un material que ya lo van a poder conocer más en detalle en la próxima charla que está planificada para la próxima edición con Esteban. Yo les voy a contar algunas particularidades de este sistema que nos van a interesar para poder comprender hacia dónde vamos. Entonces, una vez que obtuvimos y preparamos ambos sistemas por separado y conocimos sus individualidades, los juntamos para estudiar el resultado que se dio en un compósito, en un compuesto, con múltiples características. Les vamos a mostrar una partecita de las cosas más interesantes que encontramos. Es por eso que esto, digamos que en este trabajo, si hay un signo, una palabra que nos puede caracterizar,
de acuerdo a cómo se abordó la temática, es el signo de suma, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué nos interesaron, por un lado, los nanohilos? ¿Y por qué los nanohilos de un material en particular, que es una aleación binaria magnética, conocida como permaloy, que básicamente está compuesta por níquel, es una aleación binaria enriquecida en níquel 80%, y con hierro en un 20%. En esa proporción, esa aleación binaria se denomina permaloy. ¿Y por qué el permaloy, en este caso, en una configuración de baja dimensionalidad, nos interesa? Porque hay buenos antecedentes respecto de su comportamiento para señalización celular en forma controlada, para usos potenciales en dispositivos de almacenamiento de información, como por ejemplo los sistemas de grabación magnética de alta densidad y para sensores. Son algunas de las potenciales aplicaciones y en algunos casos ya es una realidad, en dispositivos a escala de laboratorio. Por otra parte, el óxido de grafeno, cuyas siglas ustedes pueden observar, yo puse el GO porque básicamente es su acrónimo en inglés de graphene oxide, es característico este material derivado del grafeno, que por sí ya tiene muchos atributos y propiedades desde el punto de vista de la resistencia mecánica, de la conductividad, de la flexibilidad, de la transparencia. Cuando se lo oxida, tiene otras componentes muy interesantes desde el punto de vista de las propiedades, como su baja toxicidad, es económico, de bajo costo, lo cual no es trivial, y de muy fácil implementación en el laboratorio. Por otra parte, tiene una conductividad eléctrica muy baja, una propiedad que puede ser de interés, por ejemplo, cuando se lo piensa para capacitores o para aplicaciones de catálisis. Y además tiene otra propiedad mirada desde el punto de vista de la medicina, dado que hay numerosos reportes sobre sus propiedades antibacterianas y biocompatibles. Sumado entonces estas dos componentes en un nuevo compuesto, nos interesó porque básicamente, por un lado, hay antecedentes sobre la presencia o el rol de nanohilos magnéticos o nanotubos magnéticos en interacción con láminas de óxido de grafeno para su uso en celdas de combustible, en almacenamiento electroquímico, en baterías de litio, por ejemplo, y en la fabricación de nuevas memorias o sensores magnéticos. Fueron estas las principales motivaciones que nos permitieron diseñar este experimento y abordarlo primero desde cada parte que lo compone, es decir, la síntesis y caracterización de nanohilos de permaloy por un lado, la síntesis y preparación con la caracterización correspondiente de láminas de óxido de grafeno, y luego preparar el compuesto para conocer sus propiedades finales. Como sé que en la audiencia algunos siguen ya las ediciones anteriores de Nano Charlas, pero no todos, tal vez a modo de repaso vamos a hacer una breve introducción express sobre algunos conceptos nano. En primer lugar, partiendo desde el nombre de la charla, que es nanocharla, esto implica que tenemos que saber qué es el nanómetro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del nanómetro? Bueno, básicamente estamos hablando de una unidad que la podemos expresar de diferentes maneras. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en la cual una de las definiciones más técnicas, se podría decir que es la 1000.000.000ª parte del metro. Se escribe 10 a la menos 9, de hecho en España hay algunos festejos en donde se llama 10 a la menos 9 el festejo, haciendo referencia a trabajos de la nanociencia o la nanotecnología que presentan nuevos materiales con estas dimensiones. Por otra parte, la 1000ª parte del micrón sería otra manera, puede expresar el nanómetro como 10 a la menos 3 micras. O, desde el punto de vista de lo más pequeño, decena de Armstrong. Un nanómetro equivalen a 10 Armstrong. Después pueden ver en forma un poco más gráfica algunos valores. Si bien los podemos expresar en forma de nanómetros, por ejemplo, una hormiga, la podemos ver,
es decir, escapa a estas escalas desde el punto de vista de lo que es la definición de un nanomaterial, pero si lo quisiéramos expresar en términos de nanómetros, diríamos que una hormiga tiene alrededor de 5 millones de nanómetros, que una bacteria está en alrededor de 2000 nanómetros, los virus del orden de los 100 nanómetros, y ya a escalas moleculares podemos hablar de 0,3 nanómetros, por ejemplo, para la molécula de agua. Bien, ya habiendo introducido lo que es un nanómetro a modo de repaso o de introducción para los que no están familiarizados todavía con lo nano, podemos decir entonces que la nanociencia es la materia o estudia la materia al nivel del nanómetro, es decir, de materiales que están en esta escala. Por otra parte, la nanotecnología, en una definición muy simple, muy general, se dedica a la creación, fabricación y manipulación de nanomateriales, es decir, de materiales nanométricos. Ahora, exactamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un nanomaterial? Bien, los nanomateriales básicamente son materiales que tienen entre 1 y 100 nanómetros en algunas de sus dimensiones. Puede ser, si pensamos ese material ubicado en un eje o en un sistema de coordenadas, coordenadas X y Z, puede ser alguna dimensión nanométrica a lo largo de la X, de la Y, de la Z, en las 3, en 2 o en 1. Esto va a definir de alguna manera la dimensionalidad de dimensión 1D, 2D o 3D, que es una simbología que se puede utilizar para los nanomateriales. Y dentro de estos nanomateriales, en particular, me voy a concentrar en aquellos basados en el carbono, porque es uno de los componentes sobre los cuales vamos a basar nuestro compuesto. Dentro de los nanomateriales basados en el carbono, podemos decir que partiendo del grafito, es decir, si lo pensamos de la manera más simple, de la punta de un lápiz negro, ahí encontramos grafito, un grafito que tiene una configuración tridimensional, una configuración bulk, en la cual, si la pensamos a esa configuración desde digamos, su configuración 3D hacia 1D, el ladrillito que lo construye es lo que se llama grafeno, es decir, es una capa con ordenamiento hexagonal, y es por ello que acá, digamos, la característica de estos sistemas carbonosos está representada en esta fotito con estas dos abejas, porque justamente una de las maneras de escribir a estos sistemas es en una red tipo panal de abeja. Ahora, si a esta hoja de grafito, que es el grafeno, que lo descubrieron las dos personas que ustedes pueden ver las mímicas acá, los avatares, como Game y Novoselov en el 2010 recibieron el premio Nobel por el descubrimiento del grafeno, que ha sido exfoliado por un mecanismo muy simple, también utilizando una cinta adhesiva. Si a esta lámina de grafito de átomos ordenados en esta estructura hexagonal, nosotras lo doblamos, como se puede observar en la segunda filmina, en la segunda gráfica, segunda columna, van a ver que se forman tubos, son nanotubos de carbono. Esta micrografía que pueden observar son nanotubos de carbono que son, en este caso, es una micrografía que ha sido obtenida por Julieta de Río Cuarto, en el contexto de su tesina de grado. En el caso de la micrografía de grafito, esto es un grafito en el cual se han producido defectos por irradiación iónica, y esto se hizo también en el contexto de un trabajo en colaboración con Santa Fe, con el grupo de física de superficies de Santa Fe. Por otra parte, si a esa lámina de grafeno, nosotras, en vez de hacer un cilindro, lo transformamos en una esfera, con dimensiones nanométricas, lo que vamos a obtener es un fulereno. Hay distintos tamaños de fulerenos, y en esta micrografía en particular, que fue obtenida por microscopía de efecto túnel, lo que tenemos es un carbono 58, es decir, un carbono que tiene 58, una estructura que tiene 58 átomos de carbono, en donde es una de las posibles formaciones en la cadena, siendo una de las más conocidas el carbono 60, la más similar a una esfera en la naturaleza. Ahora, por otra parte, si la hoja de grafeno, donde idealmente
tiene la altura de un átomo de carbono, libre de defectos estructurales, nosotros le incorporamos por algún mecanismo, por algún proceso, por alguna técnica, grupos funcionales, esa lámina de grafeno con esa cantidad de grupos funcionales, que de acuerdo al modelo consensuado hoy por hoy pueden ser hasta 7 tipos diferentes de grupos funcionales, esa estructura, ese material se denomina óxido de grafeno, que es el que ustedes pueden ver en la filmina y es lo que está señalizado con amarillo, porque justamente este óxido de grafeno es el que nos va a interesar como matriz, como sustrato para la preparación del compuesto. Por otra parte, hablando siempre de nanomateriales en general, podemos tener nanomateriales óxidos, es decir, materiales como lo que pueden ver aquí en la filmina, en donde en este caso estoy mostrando una alúmina mesoporosa que se obtuvo a partir de un sustrato metálico como el aluminio. Un aluminio al cual por un proceso de anodizado controlado se ha generado esta estructura ordenada de poros de diámetros nanométricos. Y por medio de estos procesos de anodizado, ya sea doble o fuerte, se pueden generar estructuras como las que pueden ver tipo colador o filtros, que se utilizan justamente para ese fin y para muchos otros, como moldes, como lo hacemos nosotros en Córdoba para fabricar nanohilos o nanotubos, y tienen la particularidad de que pueden variar ese diámetro de acuerdo a las condiciones de síntesis, que van desde la elección del electrolito, la temperatura, el pH, los tiempos de anodizado, todo ese conjunto de parámetros de la síntesis van a permitir obtener distintos moldes, distintas plantillas con distintos diámetros de poro y diámetros interporo y distintos espesores también. Es decir, que en términos generales estos óxidos nanoestructurados, porosos, se pueden caracterizar por el diámetro de poro, el diámetro interporo y el espesor. Nos puede interesar dejar el aluminio base del cual se partió para generar esta estructura, o dependiendo de la utilidad que le querramos dar, podemos eliminar ese aluminio sustrato. Por otra parte, también, hablando de nanomateriales óxidos, podemos generar nanotubos de óxido de titanio, como hace, por ejemplo, Omar, que es otro de los autores de este trabajo, en la Facultad de Ciencias Químicas. Nanotubos de óxido de titanio para otras aplicaciones. Dentro de los nanomateriales magnéticos, podemos encontrar aquellos que se obtienen por distintas técnicas, como por ejemplo métodos simples también y de bajo costo, denominados de electrodeposición, en los cuales aplicamos una diferencia de voltaje a un electrolito determinado para poder obtener estructuras, como las que pueden observar en la micrografía SEM, que está obtenida por una microscopía de barrido electrónica, en la cual dentro de la membrana que les acabo de explicar hecha de alúmina porosa, con un diámetro determinado de poro, se logra incorporar iones de manera tal que se formen nanohilos, en este caso. La micrografía que ustedes están observando son nanohilos del permaloy. El permaloy, como habíamos mencionado antes, es una aleación binaria enriquecida en níquel, en donde el porcentaje más reconocido es níquel 80, hierro 20. También pueden observar que, por un lado, la densidad de nanohilos obtenidos por medio de estos moldes es alta, se puede obtener una gran cantidad de nanohilos, y cuando uno los quiere desacoplar de alguna manera, puede observar la estructura particular del nanohilo. Esta estructura, esta morfología, estas terminaciones, esas terminaciones suaves o no en esos nanohilos, van a depender fuertemente de la técnica con la cual fueron sintetizados. Por ejemplo, las electrodeposiciones AC, quiere decir por corriente alterna, corriente variable, de tensión variable, pueden dar lugar a morfologías más rugosas, mientras que electrodeposiciones por aplicación de tensión continua da lugar a morfologías más suaves en las terminaciones del hilo. En este caso, lo que nosotros vamos a
presentar hoy han sido hilos sintetizados por electrodeposición AC. Bien, lo que está señalizado en amarillo recalcado es la densidad de hilos que ustedes pueden observar una vez que esos hilos son desacoplados del molde. Imagínense que yo tengo el molde, el colador, y adentro del colador, justamente como se ve en la micrografía, abordan, salen, asoman los nanohilos. ¿Sí? Como en este trabajo a mí me interesa no el molde, sino el contenido del molde, que son los nanohilos, lo que tengo que hacer es eliminar ese molde de alguna manera, que ya les voy a contar, para poder llegar a esos nanohilos, a costa de perder el ordenamiento que le da el molde. Estas micrografías son micrografías obtenidas de experimentos, es decir, son resultados experimentales de caracterización estructural, morfológica. Lo que pueden ver, por otra parte, a la derecha, que también lo hacemos en el grupo de Ciencias de Materiales de Córdoba, de FAMAF, son simulaciones de esos nanohilos por medio de herramientas micromagnéticas. Esto nos permite conocer a priori o predecir algunas de esas propiedades que pueden exhibir los nanohilos y luego evaluarlos y compararlos en términos del conjunto. Es decir, las simulaciones por un lado nos permiten estudiar un nanohilo y además también poder ver una proyección en un clúster pequeño para luego entender mejor su comportamiento experimental cuando analizamos, por ejemplo, las propiedades magnéticas vistas en términos de una curva de histéresis. Bien. Entonces, habiendo hecho este repaso, vamos a hablar del objetivo número 1, que, como les había comentado, era hacer, preparar, sintetizar nanohilos de permaloy. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio nuestro? Primero hay que seguir una sucesión de pasos, etapas que ya están estandarizadas, están publicadas, y que uno lo va a adecuar a la configuración experimental que dispone. Básicamente podemos decir que esas etapas constan de el corte de la muestra, donde ustedes pueden observar los disquitos que utilizamos, en este caso de aluminio ultra puro, es un aluminio comercial de una pureza equivalente a 99,997%, son disquitos de alrededor de 100 micras de espesor, y que luego de ser cortados, sufren un proceso de limpieza, o son sometidos a un proceso de limpieza que es muy importante para eliminar todas las impurezas que puedan quedar sobre la superficie del aluminio. Una vez que se limpia la muestra con un conjunto de solventes, como el agua, primero el agua ultra pura, etanol y acetona para desengrasar, entonces el siguiente paso es realizar un electropulido. Ese paso, esa etapa también es fundamental porque necesitamos eliminar todas las imperfecciones que pudieran estar del laminado, del mecanizado del aluminio, para que a partir de esa superficie espejo obtenida se puedan empezar a crear los semilleros, las huellas que se marcan en una primera etapa en el aluminio. Esas huellas básicamente son huellas de alúmina, pero es una alúmina que está desordenada. Y esa alúmina desordenada nosotros la queremos transformar en una alúmina ordenada con poros característicos, y lo hacemos a partir de un primer anodizado, luego lo que se denomina un decapado para borrar, para limpiar toda esa parte desordenada, y seguida de un segundo anodizado. Cada una de estas etapas con distintas características en tiempo, porque eso es lo que va a determinar finalmente la morfología y la calidad de la alúmina. Lo que pueden observar también, y quiero destacar que la mayor parte del equipamiento utilizado para esta síntesis son caseritas, es decir, las celdas se hacen en nuestros talleres, las grillas se amoldan, también se adaptan, y las fuentes de tensión también han sido diseñadas en el contexto de las licenciaturas en física de los estudiantes que han optado por realizar este tipo de trabajos. Entonces, se ha construido realmente un equipamiento con tecnología de bajo costo y de fácil implementación. Esa es la parte
más interesante de esta síntesis de membranas como molde. Muy bien. Bueno, ahora yo les di una idea de lo que es el proceso, pero sería muy lindo que lo podamos ver. Así que los invito a que lo podamos ver en un video muy cortito, también que lo hicimos con los protagonistas de estos trabajos. Espero que hayan podido disfrutar de algo que a nosotros nos divierte finalmente hacer el tema de las membranas, y sobre todo los protagonistas del video son los que lidian día a día cuando tienen que sintetizar y con la temperatura controlar, que demanda su tiempo. Es un video de 3 minutos, pero realmente pueden haber desde 4 horas involucradas hasta 2 días continuos. Entonces, como pudieron ver, luego de la síntesis es muy importante saber cuál es la calidad de la membrana obtenida, cuál es el diámetro de poro, y es por eso que necesitamos valernos del microscopio, como lo pudieron ver en el video a Fer, uno de los operadores, que en ese momento justamente estaba caracterizando una de las membranas. Y entonces, una vez que nosotros obtenemos esa membrana de alúmina porosa, lo que sigue es depositar los nanohilos, que es nuestro objetivo final dentro de ese molde. Entonces vamos a continuar desde acá. Y una vez que obtenemos esas membranas,
Lo que hacemos es, también con equipos, el generador que ustedes pueden ver en este caso no es comercial, pero este generador para poder hacer una electrodeposición, es decir, la aplicación de una tensión alterna, necesita un amplificador. En este caso también lo construimos en nuestros talleres, y lo que pueden ver en la foto de la derecha es el dispositivo básico para hacer la electrodeposición, en el cual pueden ver un beaker con la solución de interés, en este caso la solución utilizada para sintetizar los nanohilos de permaloy, y aplicando ciertas condiciones que también son estudiadas previamente. Hay un proceso de búsqueda de esos parámetros, y en la medida que, a medida que se va sintetizando, se van caracterizando en el microscopio, entonces uno determina cuáles son las condiciones para poder obtener esos nanohilos. En este caso, los nanohilos que utilizamos nosotros fueron electrodepositados con una tensión de pico a pico de 16 voltios y una frecuencia de 200 Hz durante 1 minuto. Son experimentos cortos lo de electrodeposición, a diferencia de, por ejemplo, lo que es la fabricación del molde, como recién vimos. Esa primera caracterización del molde, donde pueden ver el histograma, se hace estadística, nos permite a priori saber o proyectar cuál es el diámetro estimado para los nanohilos que se van a sintetizar. Hay algunas estrategias de las que nos valemos para poder mejorar la circularidad de los poros, como lo que es un etching químico, es decir, por ejemplo, lo que hacemos es un tratamiento químico de apertura de poros en el cual ensanchamos los poros para llegar a un diámetro mayor. En este caso, el diámetro promedio inicial de la membrana fue de 20 nanómetros, más o menos su incerteza, y luego del tratamiento químico hemos logrado poros de 28 nanómetros más o menos 2 en este caso. Entonces nos interesó obtener justamente ese molde con ese diámetro final para los nanohilos de permaloy. Luego que obtenemos los nanohilos dentro de la membrana, lo que hay que hacer, como les había comentado, es eliminar la membrana. Y cuando uno elimina esa membrana, destruye ese ordenamiento, que en nuestro caso es buscado porque lo que queremos es distribuir esos nanohilos sobre la superficie de las láminas de óxido de grafeno. Para poder tener la certeza de la presencia de estos nanohilos dentro de la membrana, lo que uno hace es una caracterización. En este caso les muestro algunos resultados, porque se hace una caracterización más exhaustiva antes de pasar a la etapa de formación del compuesto, pero básicamente en este caso tenemos muchos nanohilos magnéticos de permaloy y preparamos una muestra que pueda ser vista por difracción de rayos X para determinar justamente el pico asignado reportado para el permaloy, que en este caso ustedes pueden observar en este difractograma, está alrededor de los 43 grados. Los otros picos que observan es porque para este experimento, si bien uno se deshace del aluminio, siempre hay un aluminio residual que queda de la membrana, y ese es el pico tan intenso que se ve, y es por esa razón que para poder hacer estos difractogramas se necesita de mucha cantidad de muestra, de manera de poder potenciar, de poder lograr un pico detectable por esta técnica. Por otra parte, también caracterizamos las propiedades magnéticas, es decir, cuál es la coercitividad, cuál es la magnetización de saturación y de remanencia que esperamos o que podemos observar y medir en estos nanohilos. Por un lado, cuando están ordenados dentro de la membrana, y por otro lado, cuando ya están distribuidos sobre la superficie del, en este caso, óxido de grafeno. Es por eso que acá me adelanté un poquito, y fíjense que pueden observar que dice PA, eso quiere decir que ha sido medido en configuración paralela. Paralela significa para nosotros que la dirección del campo magnético aplicado para poder obtener las curvas de histéresis esa dirección estuvo paralela a la dirección del eje fácil del hilo, del eje del nanohilo en este caso. Entonces uno, cuando va a medir estas propiedades en un magnetómetro, como por ejemplo el nuestro, que es un magnetómetro de muestra vibrante, lo que hace es
encontrar esa dirección entre el campo y la dirección del eje del nanohilo y después lo rota a 90 grados para poder obtener la curva de histéresis característica en esa dirección, que es la que nosotros en el gráfico señalamos como perpendicular. Y después vamos a recordar este resultado porque lo vamos a comparar con lo que nosotros vemos en el compósito. Recordemos que en el compósito no hay un ordenamiento. Es por eso que va a ser interesante haber hecho estas mediciones en función de los nanohilos ordenados dentro de la lúmina, en donde sabemos cuál es la curva esperada en una configuración mayoritariamente perpendicular u una configuración mayoritariamente paralela. Muy bien. Una vez que obtuvimos los nanohilos y los caracterizamos por un lado, entonces después pasamos al segundo objetivo, que es preparar y caracterizar láminas de óxido de grafeno. En nuestro caso lo que utilizamos fueron láminas comerciales. Es posible, y hay muchas maneras reportadas, básicamente una de ellas es la que se conoce como método Hammers o Hammers modificado, para poder obtener láminas de óxido de grafeno de forma casera y de una manera también de fácil implementación y costo. En nuestro caso lo que quisimos es evaluar la reproducibilidad del compuesto, por eso partimos de láminas comerciales en donde ya los datos del fabricante fueron un aporte interesante respecto de las contaminaciones que podíamos esperar en estas láminas de grafeno. La lámina de grafeno como tal, cuando uno la caracteriza sobre un sustrato continuo, por ejemplo, y muy plano como el silicio, y la observa con una microscopía de alta resolución, como es la microscopía de fuerza atómica, permite obtener la topografía y la morfología de estas láminas de grafeno cuando están bien separadas entre sí. En promedio podemos ver que tienen una micra en su máximo, lado, en su máxima dimensión, son irregulares, la mayoría de ellas, y pueden observar también que la distribución en este caso de una concentración muy diluida respecto de la concentración comercial permite obtener bicapas, tricapas o, en un caso un poco más estudiado y más sistemático, monocapas. En nuestro caso lo que buscábamos era un film grueso para poder formar el compuesto. Entonces, caracterizamos los ladrillitos de este compuesto que tienen que ver con la matriz carbonosa y después preparamos, diseñamos un método en el cual pudiéramos obtener en forma reproducible y por apilación secuencial de estas monocapas una estructura de óxido de grafeno más extendida, que sirva de matriz a los nanohilos. Lo que pueden observar a la derecha es una micrografía SEM, luego de haber realizado una secuencial, digamos, una apilación secuencial de estas monocapas. Se lo hizo de una manera muy simple, un método por goteo en el cual, después que se estandarizó y se estudiaron varias condiciones, se determinó el volumen a utilizar para poder lograr la formación del compuesto. Entonces, esta es en esta gráfica ustedes pueden observar cuál fue una de las preparaciones que utilizamos para este compósito. Luego de elegir un sustrato de referencia, para el punto de vista de referencia no solo a nivel estructural, sino también como uno de los objetivos es evaluar sus características electroquímicas, que sea de respuesta conocida a nivel electroquímico. Por ello utilizamos un sustrato plano de oro, sobre el cual se depositaron 10 microlitros de GO, de óxido de grafeno en suspensión, con una micropipeta. Esto dio lugar a una distribución homogénea de láminas de óxido de grafeno, de distinto espesor. Luego se dejó secar, se realizó una gota, digamos, que contuviera 10 microlitros de nanohilos de permaloy, se dejó secar, y después de la aplicación secuencial de estos pasos, determinadas veces, se formó lo que ustedes pueden ver acá en un esquemático muy representativo
del compuesto obtenido un compuesto o un compósito de nanohilos de permaloy sobre láminas de óxido de grafeno. Este compuesto obtenido lo caracterizamos por diversas técnicas. Yo les voy a mostrar los resultados principales. Por un lado, desde el punto de vista de la caracterización morfológica, lo que pueden observar son cómo quedaron las capas en forma de multicapas, en realidad, del óxido de grafeno, la película, luego de la preparación secuencial. Por otra parte, en la filmina de abajo pueden ver señalizados por un lado el óxido de grafeno y la distribución de los nanohilos que están orientados. Ya podemos observar de esta micrografía que hay una distribución de nanohilos orientados de distinta manera, ¿sí? Ahora, lo interesante fue que en esta micrografía que pueden ver de la derecha inferior, hay también secciones del compuesto en la cual los nanohilos están agrupados en clústeres y algunos todavía con la matriz residual propia de la síntesis del nanohilo, es decir, la alúmina, que es aislante. Y acá es donde encontramos los grupos de nanohilos, no solo dispersados, de A2, de A3 o muchos separados, sino también en forma de clústeres. Es decir, después de esta preparación conviven las dos configuraciones en términos de nanohilos magnéticos sobre las capas de las láminas de GO. Cuando vamos al FM, al microscopio de fuerza atómica, observamos, por un lado, cuál es el cambio en la altura, mediante un perfil de alturas del compósito, en el cual en la imagen superior izquierda pueden ver el sustrato de óxido de grafeno y marcado, está señalizado los nanohilos que se distribuyen sobre ese sustrato, los cuales están unidos por una alúmina residual, que es la que pueden observar en el centro. Por otra parte, pueden observar lo que es el sustrato de GO liberado de nanohilos, donde se aprecia la rugosidad y la inhomogeneidad en su distribución, siendo que este film es el formado por una sucesión, una apilación sucesiva de láminas de una micra, en promedio, de óxido de grafeno, como habíamos mostrado. Este perfil de altura nos permite saber, en relación al compósito, a la referencia, cuál es el cambio observado. Básicamente podemos ver que después de una estadística y muy sistemática y exhaustiva, es muy heterogéneo en altura, ¿sí? Porque justamente por un lado copia, si bien el sustrato de oro es plano, pero al hacerlo secuencial y no ser el film delgado, hay intercalaciones y hay distribuciones de las láminas de óxido de grafeno, pero en su mayoría las láminas paralelas a la superficie del sustrato utilizado, en este caso que fue el oro. Bien, otra caracterización importante desde el punto de vista estructural fue la espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman es una técnica muy utilizada para evaluar la presencia en general de sistemas carbonosos como el grafeno. Para el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido es una técnica de carácter más bien cualitativo desde el punto de vista de lo que es la determinación de un coeficiente que nos permite saber cómo varía la banda D, donde esta banda D está asignada a la presencia de defectos. Las bandas características del sistema carbonoso son las bandas G y las bandas 2D. Entonces, cuando uno mira un sistema carbonoso, como un grafito o nanotubos de carbono o grafeno, primero determina la posición de la banda G, verifica la posición de la banda G y la forma y la posición de las bandas 2D. Si estos sistemas carbonosos, además, tienen defectos estructurales, eso se puede ver reflejado en las bandas D, que están alrededor de los 1320 centímetros a la menos 1. Ahora, si nosotros observamos estos gráficos, por un lado vemos el GO libre de nanohilos
tiene las bandas características del sistema carbonoso como el gel 2D, con un coeficiente que de alguna manera es una forma de medir cuánto cambia esa banda de defectos respecto de una banda característica como la G. Podemos ver que para el caso del GO, ese coeficiente es de 1,01. Cuando el GO interactúa con los nanohilos, están distribuidos sobre una superficie extensa, no hay variación importante, es decir, que la presencia de los nanohilos respecto de lo que podemos detectar con Raman no produce alteraciones en las características vibracionales, de respuesta vibracional del óxido de grafeno. Y por otra parte, pueden ver que el espectro obtenido para los nanohilos está libre de bandas que puedan superponerse a las bandas características del sistema. Es decir, que la banda del compósito, que es la roja en este caso, evidencia que luego de la formación del compuesto se mantiene la naturaleza en términos de óxido de grafeno. Lo que podemos ver en la figura que está a la derecha son distintas regiones que hemos medido para detectar la presencia del permaloy, que ya desde un principio a priori uno puede pensar que las intensidades de los espectros van a ser pequeñas porque están distribuidos en un área muy grande de óxido de grafeno. Y el spot, en este caso del Raman que utilizamos, es de una micra. Con respecto a la caracterización magnética, acá lo que recordamos es lo que habíamos visto de los nanohilos. Los nanohilos en configuración paralela es la curva azul. El nanohilo en configuración perpendicular es la curva verde. Cuando medimos el compósito, vemos que la curva obtenida, que es la roja, tiene características similares a los nanohilos cuando están dentro de la membrana ordenados. Ahora, esta es una configuración paralela. Entonces, cuando nosotros colocamos el compósito en el magnetómetro, lo que podemos inferir a partir de esta medida es que los nanohilos están predominantemente acostados, es decir, paralelos a la superficie de la lámina de GO. Y esto además también está soportado y está reforzado por lo que vemos en las micrografías, luego de bastante estadística. Lo que pueden ver a la derecha es la curva de histeresis de pocos nanohilos, 2 o 3, que se hizo con otro magnetómetro que tiene la capacidad de ver nanohilos a nivel superficial, es decir, en los primeros 10 nanómetros de un material. Y esto se realizó en el Laboratorio de Nanomagnetismo de la Universidad de Santiago de Chile en colaboración con otro de los autores de este trabajo, Juan Scrick. Este es el resultado más alentador de nuestro compuesto desde el punto de vista de la aplicación, en el cual lo que hicimos fue una medición de la resistividad por área y podemos observar lo siguiente. Cuando preparamos electrodos, que son de oro, para tener un sustrato de referencia sobre el cual comparar con lo ya reportado, y a ese sustrato, por un lado, medimos la resistividad con solo el GO, por otro lado, que ya sabemos que es aislante, ¿sí? Y con el sustrato, por otro lado, solo de los nanohilos, observamos que, de acuerdo a lo esperado, tenemos una alta resistividad del orden de 10 a la 5 para el GO y una resistividad del orden de 10, de 100, digamos, ohm por centímetro cuadrado para los nanohilos. Ahora, la característica más sobresaliente de este compuesto es que, estando formado por un material biocompatible, con características aislantes como el óxido de grafeno, y con una densidad muy pequeña de nanohilos, tenemos una resistencia equivalente a lo que es el material binario magnético. Es decir, que el compuesto en sí, a pesar de tener una densidad muy pequeña de nanohilos, responde a una característica en términos de resistividad a su componente minoritaria, que en este caso serían los nanohilos. Y está de alguna manera embebida, están estas estructuras nanométricas embebidas en una matriz que tiene muchas características desde el punto de vista, como habíamos mencionado al principio,
para la medicina, para catálisis y para otras muchas aplicaciones que seguramente han visto en otras charlas y van a ver en las que vienen. Entonces, estamos trabajando en la siguiente etapa, ya que este compuesto está dando buenos resultados para un candidato, para elaborar un candidato, para pensarlo como candidato a sensor molecular. Y de alguna manera esta es la síntesis de los resultados principales que obtuvimos al sumar dos componentes con propiedades bien definidas entre sí y de por sí ya muy interesantes al encontrarse en un nuevo compuesto que tiene características desde el punto de vista de la conductividad y también de lo que es la aplicación pensada para sensado molecular muy interesante. Este trabajo se envió para su publicación, ya está en etapa de revisión, así que después, en todo caso, a los interesados con más detalles sobre alguna de las partes, se pueden contactar y con gusto hablamos. Muchas gracias. Quería no dejar de repetir el mensaje con el cual inicié la charla, no solo porque es un mensaje que nos refleja como grupo, sino me parece también un mensaje interesante en estos tiempos en los que nos tenemos que cuidar todos entre todos. Así que muchas gracias.